Hoy estamos en la actividad, bueno, obviamente correspondiente a esta semana, 28 de abril, y en principio la idea, el planteo previsto en el plan de clases refiere a trabajar, andaba grabando, Sí, sí, se puse a grabar. refiere a trabajar en las etapas en el ciclo de vida de los proyectos. Ahí pusimos dos ejemplos de matrices de marco lógico, porque bueno, las etapas ya tienen que ver con una de ellas, es el diseño, la etapa de diseño, y para que se fueran acostumbrando, a pesar de que se supone que en el encuentro pasado ya les orientamos les recomendamos a que vieran el manual 42 de la CEPAL, metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, donde hay justamente algún diseño de alguna matriz como ejemplo, y bueno, y donde además se estipula el paso a paso de cómo debe ser elaborado el proceso. Les incorporamos acá dos ejemplos bien clásicos de matriz de marco lógico, que ahí dice sin actividades, para que no se crean que las matrices de marco lógico no llevan actividades. En este caso de estos dos ejemplos no están puestas las actividades, pero sí, obviamente, en la matriz van además las actividades. Y conectamos un artículo que tiene que ver con un tema que también bueno, lo trabajábamos la semana anterior, bueno, con Mateo, porque yo no pude estar, sobre la teoría del cambio, y es un artículo académico, una revista académica, Teoría del Cambio y Teoría de Programa, que, bueno, que hace referencia a ese concepto y a la dificultad por ahora de la bibliografía, de la teoría de referencia a optar por un nombre, por un concepto en particular, y cómo de manera indistinta en muchos casos se habla tanto de teoría del cambio como teoría de proyecto, teoría de la acción, y bueno, y la cadena de resultados que está detrás de eso tiene que ver con ese mismo concepto. Todo lo que vamos a seguir trabajando, ¿no? Todo sobre lo cual, conceptos sobre los cuales vamos a seguir trabajando, ¿no? Todavía es muy probable que no hayan entendido, a no ser que hayan leído este artículo, pero no, por las dudas les digo esto, no crean que ya hemos terminado con ese concepto, es lo que vamos a seguir trabajando, y en realidad al terminar el semestre vamos a terminar de entender la relación, esta relación de causalidad que se genera en lo que nosotros decimos como encadenamiento lógico de hipótesis, bueno, que hacemos a ese concepto de encadenamiento lógico de hipótesis, ya que estamos, lo aclaramos también, como una definición de qué es un proyecto para nosotros. Un proyecto, entonces, para nosotros es un encadenamiento lógico de hipótesis, que quienes ya vieron el manual 42 habrán visto la lógica, lo que se llama ahí la lógica del zigzag. Si desarrollo actividades y se cumplen los supuestos a nivel de actividades, entonces voy a poder entregar los componentes. Si entrego los componentes y se cumplen los supuestos a nivel de componentes, entonces voy a alcanzar el propósito. Y si alcanzo el propósito y se cumplen los supuestos a nivel de propósito, entonces voy a contribuir sustantivamente a alcanzar el fin. Y bueno, y eso es un poco el encadenamiento lógico de hipótesis, en esto de que si tal cosa, tal otra, y ahí está la esencia de un proyecto, bueno, teóricamente detrás de ese concepto. Entonces hoy vamos a detenernos en las etapas del ciclo de vida de los proyectos, y simplemente para que tengan bien presente también, el miércoles que viene vamos a hablar de estos criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, que seguramente hoy los presentemos y sea parte de lo que digamos, ¿no? Porque es fundamental. Son tres criterios fundamentales a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, pero bueno, particularmente el miércoles próximo
en realidad tienen disponible ya una presentación, ahí mismo, esta que habla sobre esos criterios, y una letra de 4 situaciones, 4 casos que nos gustaría poder trabajar con ustedes. Si ya lo quieren ir leyendo, adelantan trabajo y lectura, y bueno, y eso nos va a permitir ir trabajando mejor en el encuentro próximo, que no va a ser de tanto desarrollo teórico, sino que más bien práctico sobre la base de esos conceptos. El 12 de mayo vamos a trabajar otro concepto que también tiene mucho que ver se dispara también con lo que veamos hoy. Hay ahí también un cuestionario sobre este tema. Hay una presentación sobre este concepto que vamos a ver el 12 de mayo, que refiere al alcance de responsabilidad de la gerencia de un proyecto, y hay un ejercicio para hacer que lo vamos a aplicar de manera presencial. Y el 9 vamos a ver particularmente el concepto de cadena de resultados que recién mencionaba, y el 26, perdón, en el encuentro 9, que es el 19 de mayo, y en el encuentro 10, de nuevo, para que tengan bien claro todo el proceso, el 26 de mayo tenemos el primer parcial, que va a ser sincrónico en este mismo espacio de encuentro de cada miércoles. Esperaremos un poco más para el inicio, 15 minutos capaz, para que puedan llegar todos, porque bueno, una vez que arrancamos ya no va a poder entrar nadie más. Este parcial, obviamente, por las condiciones, es a libro abierto, no hay una exigencia con respecto a esto de tener abierto materiales o no. Van a trabajar en un cuestionario, tienen concretamente 40 minutos, y lo vamos a hacer en simultáneo todos juntos en la pantalla, con pantalla prendida, ¿no? Ahí sí, con pantalla prendida, simplemente para poder vernos y saber que están ustedes detrás de la Profe, pantalla. ¿van a hacer preguntas a desarrollar? No, es todo mecánico, como un cuestionario, como el cuestionario de planificación que ya hicieron, y algún cuestionario, el que aparece ahora, creo que en ese estilo de cuestionarios. En algún caso múltiple opción, son 14 preguntas, en algún caso de múltiple opción, en otro caso múltiple opción, y en otro caso es arrastrar casilleros para colocar o responder y colocar en el lugar que corresponde la respuesta correcta. ¿Sí? Profe, ¿ya hablaron del foro de que había quedado habilitado la semana pasada? Porque llegué un poquito tarde. Sí. Lo dejamos abierto hasta la semana que viene. Esa fue la definición. Gracias. Y, o sea, tienen tiempo para seguir respondiendo quienes no lo hayan hecho. Y bueno, la semana que viene vemos de hacer alguna devolución. Pero si hay alguna pregunta concreta con respecto a eso, Janina, más allá de esto que te dije. No, porque como estamos, algunos estamos con 2 parciales a la vez, no me dio tiempo de bicharlo, por eso quería saber si se había extendido el plazo. Ahí va, extendimos el plazo, efectivamente. Profe, no Sí. entendí eso. ¿Por qué tenemos que estar con la cámara prendida y eso? Porque Sí. yo no tengo buen internet, o sea, si prendo la cámara se me sale el por lo menos saber en el arranque que están ahí, y pueden ir apagando, obviamente, la cámara. Ah, no, pero igual, digo, lo mío no es por decisión de que yo quiera o no. En realidad no tengo buen internet y se me sale. Sí, sí. Pero como hiciste ahora, que te vimos hace un ratito, prendiste la cámara, la apagaste, saber que no hay detrás un robot respondiendo al cuestionario. Yo quería decir que ahora mi cámara no está funcionando, por eso no la prendí. A veces prendo, pero ahora no está funcionando. Pero ya Bueno, saben que no hay un robot porque me escuchas la voz. dale. Bárbaro. Bueno, pero no se preocupen. Isabel, o sea, además es entrar a Eva, claro. Ahí va, tienen que entrar a Eva, y
porque en EVA va a estar el cuestionario, ahí van a tener, lo vamos a habilitar en el momento que digamos ya y queda habilitado y empiezan a trabajar. No sé ahí qué significa mal, Melanie, ponías ahí mal, pero no sé qué, si a qué hacías referencia, pero bueno. Entonces, reubicados entonces en estas semanas, ¿no? Que después siguen, obviamente, no están planteados los contenidos, pero sí en el plan de actividades, el encuentro 11, el 12, que corresponden a las semanas, ¿no? Del semestre, el 14 y el 15, que es la semana 15, que es cuando termina el semestre, el miércoles 30 de junio, tenemos la entrega, en ese caso, la entrega del segundo parcial. Para el segundo parcial vamos a abrir un foro de preguntas frecuentes para que no nos manden individualmente sus consultas, sino que las hagan a través del foro para poder responder y que todas la vean, así todos se enteran de la misma respuesta. Y es muy probable que realizado el primer parcial ya pongamos la pauta para ir haciendo esas consultas e ir trabajando, porque de hecho después del primer parcial vamos a ir trabajando concretamente un poco para decirlo gráficamente, en lo que hoy vamos a ver, de hecho, como etapas en el ciclo de vida de un proyecto, que queríamos que hoy vieran la generalidad, y después del primer parcial vamos a ir trabajando etapa por etapa, momento por momento, todo lo que responde o corresponde con el segundo parcial, con cómo ustedes van a tener que entregar el segundo parcial. Vamos a ir haciendo, de hecho, ejercicios y además un caso concreto que les va a servir a ustedes de espejo para presentar su segundo parcial, ¿sí? Pero eso, bueno, lo anunciamos ahora para que vayan manejando expectativas, información y vayan teniendo en cuenta cómo en definitiva está organizado todo el semestre, que reitero, está todo puesto ya en el plan de actividades, y a no ser que haya algún imprevisto, alguna dificultad, en principio lo estamos cumpliendo sin problemas. Como decía entonces, hoy vamos a trabajar sobre las etapas en el ciclo de vida de un proyecto, concretamente de eso es a lo que vamos a referir, y para eso vamos a compartir pantalla y voy a utilizar como pizarra una pantalla en blanco de PowerPoint para ir escribiendo ahí mismo, ¿no? Esto que estaba probando hoy, voy a cambiar de color para no hacerlo en rojo. Más bien, ¿qué color le gusta más? El azulcito, que no sea tan etapas. Cualquier cosa me paran, ¿sí? Me preguntan, cortan, algo que en el ciclo de vida, podríamos decir en el ciclo de vida de un proceso de intervención, en el ciclo de vida de una política, de un programa, pero en particular en el ciclo de vida de un proyecto. Vamos a hablar más concretamente de un proyecto con esta idea de proyecto que decíamos hoy, de un encadenamiento, el proyecto como un encadenamiento lógico de hipótesis. Como lo visto anteriormente, que partimos siempre de una situación inicial, ¿se acuerdan que cuando veíamos un poco el proceso de planificación y ahí trabajábamos el punto de partida y el punto y la situación final o deseada, ¿no? Que hablábamos de que no era exactamente, más bien que no es una línea recta, sino que es un camino a través del cual, de ciclos, como veíamos en uno de los principios, creo que era el 5, que no importa el número, me lo acuerdo ahora de memoria, pero que hablaba de que no era una secuencia lineal, sino que ciclos iterativos, en este sentido de que se va para adelante y para atrás, como lo dice la canción. Agregábamos además en
en este esquema las fuerzas impulsoras del cambio en todo proceso y las fuerzas restrictivas que identificábamos en términos de actores que están involucrados con el proceso, con el proceso de transformación, de cambio social, etc. En estas etapas en el ciclo de vida, entonces, el punto de partida, como habíamos dicho en esa oportunidad, es siempre o normalmente, porque puede haber alguna excepción, pero nosotros lo vamos a poner como punto de partida, una situación problemática. La situación problemática viene a ser la situación dada, ¿no? En alguna oportunidad puede que haya algún diagnóstico incluso de esa situación, pero no necesariamente, ¿no? Imaginémonos que estamos trabajando como asistentes, como trabajadores sociales en un centro comunal vinculado a algún municipio, digo cualquiera, pero imaginémonos el D, que no necesariamente el ejemplo que voy a poner coincide con el municipio D, creo que más bien con el E, pero ya un poco me olvidé de la distribución geográfica de cada municipio. Pero imagínense que están trabajando en un servicio comunal, en un centro comunal zonal para un municipio determinado, en la regularización de un asentamiento, ¿no? Como el ejemplo que hemos venido planteando más concretamente en la ribera del Miguelete, también a modo de ejemplo y propios, ¿no? Ahí, y José Valle y Ordóñez. El municipio, el asentamiento sí, bueno, es la situación problemática, ¿no? Como miembros de un equipo social, permanentemente recibimos del asentamiento solicitudes de apoyo hay un fondo solidario de materiales, situaciones de violencia intrafamiliar, alguna entrevista con algún miembro de la familia planteando alguna situación problemática determinada. Entonces, no es que necesariamente tenemos hecho todo un diagnóstico del asentamiento, pero sí sabemos que refiere a una situación complicada, problemática, ¿no? Como lo estamos planteando. Y eso es el punto de partida de un posible proceso de intervención, ¿no? En realidad el proceso es mucho más complejo, ¿no? Porque intervienen otros actores, no es directamente el municipio, no es exactamente el equipo social, lo estoy poniendo simplemente como un posible ejemplo y para simplificar la idea, más bien que es el Ministerio de Vivienda con la Intendencia, el municipio, los que, bueno, resuelven en algún momento por alguna condición y alguna característica propia del lugar, intervenir, no es solo entonces el municipio. Pero reitero, está planteado en términos de situación problemática, no de existencia de un censo, de un diagnóstico. De hecho, la primera actividad cuando se resuelve intervenir en un proceso con esas características, en la regularización de un asentamiento, es hacer un censo. La primera actividad de todo el proceso supone realizar un censo con todas las familias. Es un censo y por eso abarca todas las familias, todos los hogares que están habitando en ese asentamiento. Y de hecho, ese censo actúa además como registro de beneficiarios. Entonces, el punto de partida, otra vez, es la situación problemática. Son más bien un conjunto de, ¿cómo se le llama?, de síntomas, ¿no? De síntomas que venimos recibiendo desde muchos lados, e incluso de solicitudes, ¿no? De una comisión barrial, una comisión del propio asentamiento o del barrio, porque en realidad no es, capaz que no necesariamente es directamente los que habitan en el asentamiento, más bien son a veces otros actores que están ahí en el barrio en donde el asentamiento está, que hacen la solicitud o que plantean las dificultades que tiene vivir en un entorno de esas características, y bueno, y alguien toma la decisión política de decidir, y es una decisión política porque hay una serie de recursos, hay un presupuesto que asignar para
todo ese proceso de lo que supone el proceso de regularización. Entonces, de nuevo, la situación problemática es el punto de partida, este punto de partida que puede venir dado simplemente porque alguien hace una solicitud o porque como equipo técnico, equipo social, conocemos el municipio y resolvimos en función de las prioridades que el municipio tiene y de la situación concreta, intervenir en ese asentamiento en particular. Estas son todas decisiones que se toman más que nada en los niveles jerárquicos, no es solo el equipo social, más que nada podría en todo caso sugerir, fundamentar el por qué intervenir como municipio en ese asentamiento en particular, pero no es posible para un municipio abordar todas las situaciones problemáticas que el territorio municipal tiene, y por eso es que en algún momento, más allá de que sepamos de que algo hay que hacer, la decisión de intervenir, bueno, ya no responde directamente al equipo técnico, social, sino que más bien a quien finalmente define en términos políticos a dónde va a ir asignando el presupuesto, que como todo es, como los recursos son limitados, ¿no? Y hay un periodo de tiempo, los municipios, quienes están al frente del municipio tienen 5 años para gobernar y para poder hacer cosas, más allá de que quizás el proyecto de regularización de un asentamiento es muy probable que trascienda ese periodo de gobierno y que lleve más de 5 años, por más que a veces se plantea que en 3 años se va a hacer, pero no necesariamente se termina haciendo en 3 años. El ideal un poco se plantea siempre en términos de 3 años, pero muchas veces demora mucho más. En fin, punto de partida. No sé si, Mateo, vos querés de lo que dije ampliar un poco más, pero la idea es considerar en el proceso, y Sí, esto... si me permitís hacer un comentario que es un poco más de sentido común, pero me parece que vale la pena. Cuando hablamos de situación problema, no necesariamente tiene que ser algo trágico o algo, porque a veces uno piensa que situación problema y a lo que remite es a ya te digo, un desastre, una tragedia, un problema en ese sentido. A veces un problema es, por ejemplo, simplemente la falta de capacitación de un grupo de personas, que no resulta en algo que se viva necesariamente como un problema. Probablemente esa gente va a tener un problema a la hora de conseguir un empleo. Entonces, si el diagnóstico es que lo que resulta, que lo que sucede es una falta de capacitación, bueno, habrá que definirlo de esa manera, ¿no? Lo digo porque eh, sobre todo cuando hablamos de servicios, no siempre estamos hablando de algo que se viva de esta manera como trágica o problemática, sino que a veces se trata de simplemente la necesidad de un grupo de personas de un determinado servicio, de un determinado eh, producto, digamos, y esa es la situación problemática original, ¿no? No una cuestión más del orden de lo problemático en el sentido mm, eh, literal del término. Perdón. No sé si se entendió, o capaz que embarullé un poco, pero yo recuerdo, a ver, solo para redondear, cuando trabajamos con algunos proyectos del MIDES, nosotros utilizábamos este esquema, y le decíamos a alguna gente, bueno, vamos a hablar de la situación problema, decía. Y algunos compañeros nos decían, no, bueno, pero acá no hay un problema, acá hay gente que tiene necesidad de un servicio, yo qué sé. Por ejemplo, si pensás en la escuela pública, nadie diría que los niños tienen un problema porque no saben sumar y restar. Eh, Obviamente que tienen necesidad de aprender aritmética y lectoescritura, pero uno no asume que es un problema. A eso me refiero. La situación es una situación no deseada. Bueno, yo no quiero que estos niños no sepan leer y escribir. No significa que necesariamente es un problema en ese sentido. A eso iba simplemente. Estás muteado, Ariel.
Sí, bien de bien decía, bueno, sigo por ahí, eso es lo que había dicho. Y ya le respondí a Romina en el chat que efectivamente, como lo plantea Romina, es una situación que se pretende modificar por una serie de razones, y que bueno, porque en general son situaciones, como también lo hemos dicho en algún otro momento, contradictorias con el ideal social, ¿no? Son situaciones que están en algo en particular, están manifestando alguna contradicción con el ideal social, ¿no? Alguna contradicción con algún derecho vulnerado, o en contradicción entonces que puede ser un ideal social, básicamente por decir algo que estamos, en lo que todos seguro que estamos de acuerdo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y donde hay algún tipo de contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es una situación que, que requiere de un proceso de intervención, ¿sí? Entonces, ese es el punto de partida. Punto de partida que, bueno, pongo y reitero el ejemplo de un asentamiento, porque es como una situación compleja y bien tangible de situación problemática, pero como decía Mateo, no necesariamente tiene que ser, bueno, el grado de problemática puede variar, ¿no? De mínimo a máximo, pero bueno, una situación problemática refiere a la pandemia, ¿no? Ahí es una situación problemática sobre la cual hay que intervenir, y bueno, y de hecho se conformó, lo primero, creo, ¿no? Más o menos que se hizo fue conformar el gobierno nacional, conformó el grupo asesor científico honorario, el GACH, para dar justamente respuesta y, bueno, y desarrollar hipótesis, ¿no? Porque qué más se podría desarrollar sin tener conocimiento de la situación, qué hipótesis de trabajo para poder justamente ir viendo, ¿no? De en qué medida cada decisión, cada acción definida iba dando o no resultados, y bueno, y esos son los proyectos, ¿no? Esos son los procesos de intervención. Aquí Sí, Mateo. Florencia plantea que también puede ser que las personas implicadas no lo visualicen como una demanda ese o como un problema, me imagino yo que se refiere a eso, y sí las instituciones. Eso es cierto que puede pasar, pero ahí sí tenés un problema, no en el sentido de una situación problemática, porque desarrollar un proyecto sobre una problemática sin contar con la percepción, o en todo caso tenés un trabajo para hacer. Un proyecto no debería desarrollarse a contrapelo de la percepción de los interesados, porque no tiene muchas posibilidades de éxito eso, ¿no? Vos no podés regularizar un asentamiento donde todo el mundo no quiere que se regularice. Puede haber gente que no quiera, puede haber algunos actores que no estén a favor, pero en todo caso, si lo que hay es una percepción de parte de la gente que no lo vive como problema en ningún sentido, va a ser complejo que se desarrolle correctamente un proyecto. Hay un trabajo para hacer por pronto. Sí, pero es cierto que la demanda no necesariamente está construida siempre, ¿no? Que también hay un proceso de definición de cuál es concretamente la necesidad. Y a eso se orienta la metodología justamente identificada para nosotros como metodología de marco lógico para la planificación, como está en el manual 42, ¿no? La metodología de marco lógico concretamente, y que sintetizamos en estas etapas que, reitero, hoy no las vamos a terminar de abordar. Hoy lo que vamos a hacer es una presentación para incentivar a la lectura del manual 42, lectura que es fundamental ya para el primer parcial, pero que a su vez lo vamos a desarrollar con un ejercicio práctico y más en profundidad a partir del primer parcial y para el segundo parcial. Por eso... Profe, yo eso le iba a preguntar. La bibliografía en la que debemos enfocarnos es la del manual para el parcial. Sí, eso lo ¿Sí? planteé el miércoles pasado. En realidad, claro, porque yo mi consulta es porque tengo los librillos y hay más material, entonces preguntaba si en realidad el manual es completo como para poder enfocarme en entenderlo bien. Sí, y dijimos que para el primer parcial era hasta la página 68 o lo tenemos que terminar.
No, hasta la 68 seguro. De hecho dijimos que capaz que no necesariamente, pero sí, hasta la 68 sí. Lo que viene después es un ejercicio práctico, ¿no? Es una pauta y no van a haber preguntas sobre la pauta en particular, son preguntas más bien de concepción, de entendimiento de lo que es la matriz, de lo que es todo el proceso de estas etapas que están bien desarrolladas en ese manual. Porque toda la otra, por ejemplo, la otra bibliografía que hemos estado viendo, y bueno, y en esta situación también de pandemia, porque si hubiésemos estado trabajando de manera presencial, no lo hacíamos de manera virtual y hubiese sido un parcial escrito, ¿no? Y ahí sí hubiesen habido más preguntas, o preguntas que abarcara toda la bibliografía. Pero al trabajar de manera virtual ya hemos puesto algún cuestionario, alguna actividad como la del foro, que va suplementando, va supliendo ese parcial que antes teníamos concebido como a mitad de camino de todo el conjunto, sino que hemos dividido aún más el parcial y por eso hicieron el cuestionario, por eso están haciendo el foro y bueno, y en lo que ahora llamamos primer parcial va a ser un cuestionario, va a estar más referido sobre todo a este tema que está bien desarrollado en el manual 42. Impecable, muchas gracias. De nada. ¿Ves? Situación problemática, punto de partida. Un asentamiento, niños en situación de calle, trabajo infantil, ponía el ejemplo de la pandemia, con distintas dimensiones también, ¿no? Pero todas ellas situación problemática. En general, todas las políticas, si nos ponemos a analizar, todas las políticas refieren a alguna situación problemática, ¿no? Piensen en alguna política social, un programa social, Uruguay Trabaja, el de emprendimientos productivos, como está planteado en el video. ¿Qué más, Mateo? Los OCAT, que son servicios de orientación y consulta a nivel territorial. Sí, todas las políticas y proyectos vinculados a la salud, o a la vivienda, cooperativas de vivienda, no sé, cualquiera de las políticas sectoriales que ustedes se les El pueda... INDESCOP nace como Bueno, para sí. trabajar con personas en situación de desempleo, ¿no? Sí, sí, totalmente. El Instituto Nacional de Rehabilitación para trabajar con personas privadas de libertad. Todas las políticas en general parten de alguna situación problemática, menos diagnosticada, pero son planteos que se hacen desde algún nivel de gobierno, bueno, en estos casos que decíamos en general del gobierno nacional, pero también surgen de los gobiernos departamentales, las 19 intendencias que tiene nuestro país, o incluso del nivel municipal. Que no solo, ¿no? Los procesos de intervención, por lo que venimos viendo a lo largo de estos encuentros, bueno, también surgen del sector privado, ¿no? En particular de lo que veíamos como las organizaciones de la sociedad civil, que también tienen intervención en términos no de una política del Estado, sino que más bien desde un proceso que no se le llama estrictamente política pública, porque surge del sector privado, pero que también son acciones públicas, porque tienen como intención transformar la realidad social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general. Entonces, si bien no es estatal, sí se puede llegar a considerar como... Yo te diría, Leo, que buena parte de la innovación de políticas y de la detección de nuevos problemas proviene de la sociedad civil. Si pensás en un montón de temas que hoy están puestos arriba de la mesa como nueva agenda de derechos, el puntapié inicial de la problematización de estas situaciones ha sido siempre de la sociedad civil. Generalmente, sí. Sí, digo generalmente porque, bueno, me estaba acordando que a mí me tocó trabajar en turismo, en el Sistema Nacional de Turismo Social, y en realidad, bueno, fue una propuesta que surgía de un programa de gobierno y de un ministerio en particular, el Ministerio en ese momento de Turismo y Deporte. Pero sí, la sociedad, yo hago este énfasis en las organizaciones de la sociedad civil, porque no es solo el Estado, y bueno, y es un reconocimiento también
que, como lo plantea Mateo, principalmente en los últimos tiempos, bueno, y en general, digo en los últimos tiempos porque lo que conocemos más directamente han sido a nivel de las organizaciones. Pero, Sí, profe, igual Daniel. generalmente pasa que la sociedad civil se organiza para generar demanda para una problemática o una agenda de derechos. Sí. Y en este caso, por ejemplo, ahora estamos viendo que la sociedad civil se ha organizado para generar una solución a una problemática, o por lo menos a paliar una problemática, ¿no? Sí, siempre ha sido así, que han trabajado o para reivindicar derechos o para solucionar, identificar situaciones que están en conflicto con esto que decía, como con los derechos humanos en general, y intervienen directamente, ¿no? Yo he trabajado a lo largo de mi vida profesional en organizaciones con estas características, ¿no? Como trabajador social, y bueno, en una época había más financiamiento internacional, que de hecho de ahí cobrábamos y ahí era que podíamos desarrollar un montón de actividades. Hoy por hoy es más en relación con el Estado, que es el que hace llamados a licitación y que financia muchos de estos programas, pero sí, la sociedad civil también por un lado, se ha planteado en términos de reivindicación, pero también en términos de gestión de proyectos, ¿no? Y esto ha sido a lo largo no del último tiempo. Creo que la otra vez mencionábamos a nivel de la salud, por ejemplo, las mutualistas. Las mutualistas surgen a inicios del siglo pasado, 1930, 20, 30, 40. Estoy pensando en la Española, Círculo Católico, no sé si el CASMO es tan atrás, pero también son todas organizaciones de la sociedad civil, y que surgen para responder a demandas y brindar servicios, y bueno, y viven de los servicios que prestan, más allá de la subvención también que reciben del Estado por haber un sistema integrado y por recibir una cápita por persona, ¿no? Eso es la cápita, por afiliado, por socio que tiene la mutualista, recibe un aporte del Estado. Sí. Yo no quiero complejizar demasiado el tema, pero me parece interesante mencionar solamente una cuestión como puntual, que es que hay una dinámica interesante entre lo que son los movimientos sociales, que son cosas un poco menos, son más fluidas que las organizaciones de la sociedad civil, digamos, pero que muchas veces cristalizan luego en organizaciones de la sociedad civil, y entonces muchas veces algo que comienza por un proceso más de reivindicación. Pienso, esto es claro, por ejemplo, en el momento de los derechos de salud sexual reproductiva y derechos de género, ¿no? Como muchas organizaciones que arrancaron como formando parte de un movimiento feminista o de reclamo o reivindicación de derechos, luego se constituyen en organizaciones de la sociedad civil y de alguna manera cruzan esa frontera y pasan de simplemente reivindicar, no lo digo como si fuese algo menor, ¿no? De reivindicar una serie de derechos a tratar de formar parte del proceso de política que busca garantizarlo, ¿no? Entonces, eso también pasó un poco con los derechos de la infancia, grupos de personas que empezaron como movimientos que buscaban reivindicar los derechos de los niños, de luego se convirtieron en organizaciones de la sociedad civil. Pienso en el Abrojo, Gurises Unidos, que terminaron trabajando. Entonces hay como una dinámica de fluida entre lo que son los movimientos sociales y luego se transforman en organizaciones. Nosotros estamos viendo algo por el estilo con Nada Crece a la Sombra, que también arrancó vinculado al movimiento que es No a la Baja, y ahora está más en un proceso de constitución de una organización específicamente. Hay como una dinámica fluida e interesante que vale la pena destacar ahí, ¿no? O sea que no es solo o reivindico o participo en la política pública, hay algo más del orden de lo fluido ahí. Sí, bien. Sí, hay mucho ahí como trabajadores sociales a investigar, a seguir generando teoría también. Yo lo veo por lo menos como un espacio muy cercano a nuestra profesión, como para
trabajar y desarrollar teoría también, problematizar la situación y poder construir, sistematizar también. Pero bueno, vuelvo a las etapas en el ciclo de vida de los proyectos, punto de partida, situación problemática, y voy a tratar de, hablando de fluidez, de ser más fluido en lo que sigue, pero sigan, no se lo digo por ustedes, sino que por mí, que me voy a veces mucho por las ramas en los temas, porque una cosa me conecta con la otra, pero voy a tratar de seguir entonces el punteo en términos de etapa. Por eso lo ponemos situación problemática como punto de partida, no como una etapa, y por eso es que aparece con esa numeración, ¿no? Eso es totalmente nuestro, ¿no? El poner el 0 ahí como punto de partida, situación problemática. La primera etapa, que aparece más bien así en el manual 42, no exactamente con este nombre, pero le vamos a llamar etapa de identificación de problemas y búsqueda de soluciones. ¿Quiénes han leído el manual 42 y pueden decirme ahí cómo el manual 42 titula esta etapa? Que aparece ahí como identificación de problemas y búsqueda de soluciones. Es casi que igual. Bueno, son tantas las que han leído que quedan como, no escucho bien porque hablen de a una. Esto era un tanteo, a ver si alguien había leído y parece... Es la parte que dice identificación del problema y alternativas de solución. Ahí va, gracias, Teresita. Exactamente. Lo que pasa es cómo era tan parecida el título. Sí, es que es eso. Bueno, acá podríamos poner ese mismo título. En realidad estamos acostumbrados a llamarla así, pero refiere a eso mismo. Esta etapa refiere a ese título del manual 42, etapa de identificación de problemas y búsqueda de soluciones, identificación de problemas y alternativas de solución, como le llama el manual 42, pero bueno, quería simplemente chequear que identificaran que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Para que no se crean que son cosas diferentes. En ese sentido, ahí aparecen una serie de técnicas, en realidad, que podríamos llamar justamente técnicas para la identificación de proyectos, y las vamos a ir mencionando. Capaz que algunas las desarrollamos más que otras, pero sepan que hoy estamos planteando los titulares de nuevo para que ustedes vayan a la lectura y después los vamos a desarrollar con mayor profundidad. Pero la primera técnica que se aplica en esta etapa es lo que llamamos el análisis de involucrados, análisis de actores involucrados. Bueno, hay una pauta que utilizamos nosotros, hay algunas técnicas también vinculadas a este análisis que están en el manual 42, que supone, en primer lugar, algo que planteaba hoy en el inicio Mateo, la importancia que tiene que los actores involucrados en la solución o en la problemática, bueno, tengan un espacio para manifestar su percepción de los problemas, ¿no? Hay concretamente y voy a plantearlo acá y después vuelvo para atrás, hay una matriz, una pauta, está puesto en algún lugar como un cuadro que utilizamos nosotros para el análisis de involucrados, que supone identificar, por un lado, los actores, ¿sí?, sus intereses, los problemas percibidos por cada actor, y de hecho esta es la pauta que vamos a utilizar para la entrega del segundo parcial y para ver el ejemplo que vamos a desarrollar, los recursos que cada actor tiene a favor o en contra. ¿Se acuerdan que acá ahí hablábamos de fuerzas impulsoras del cambio y fuerzas restrictivas? Bueno, eso para impulsar o para restringir
Normalmente eso se traduce en un apoyo concreto con algún recurso material o simplemente militancia social, presencia, etcétera. A eso refieren los recursos y, por terminarla en algún lugar, el mandato. ¿Cuál es el mandato de cada actor? Para cada actor, el actor comisión vecinal, el actor policlínica, el actor centro educativo. Bueno, dependerá de cuál es el análisis de la situación problemática concreta en la que estemos trabajando, cuál será el listado de actores a identificar, sus intereses, el interés de cada actor. En general, el interés puede tener que ver con un posicionamiento político, un lugar de poder, de prestigio también, ¿por qué no? Pero bueno, los intereses pueden ser económicos, sociales, políticos, del propio actor en función del lugar que quiere ocupar en ese proyecto, etc. Después, reitero, lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Los problemas percibidos, cómo cada actor visualiza desde el lugar en el que está esa realidad, lo que para unos puede llegar a ser un problema, para otros no necesariamente, o lo que uno lo ven como un problema y lo sienten, y para otros no necesariamente, y por eso es importante analizar el punto de vista de cada actor, recursos y mandatos. El mandato podríamos llamarle también la razón de ser, la misión de ese actor, que como decíamos cuando hablábamos de misión, cuando hablábamos de planificación estratégica, bueno, y de organización, toda organización tiene una razón de ser. Los actores en general, aunque no necesariamente refieren a organizaciones, tienen alguna razón de ser cuando ocupan un cargo. Un alcalde, una alcaldesa, no es en sí mismo una organización, pero es un cargo que tiene una misión que cumplir concreta, y a eso refiere el mandato o la misión. Entonces, esto es una forma de analizar, de hacer un análisis de involucrados. Hay otras formas que aparecen en el manual 42, el poder que entendemos que cada actor tiene, la influencia y la posibilidad de ejercer o no esa influencia, etc. En definitiva, se trata de un análisis en parte social, político, en el sentido que decíamos de ver la posición que cada actor ocupa en el mapa de actores en ese territorio o en un lugar determinado. Puede ser también considerado un análisis estratégico, porque, bueno, en función de lo que podamos ver, van a ser el lugar que también le podamos llegar a dar en el proyecto a cada actor, o, por llamarle de otra manera, como algún otro manual lo llama, puede ser también un análisis de participación, de cómo los actores participan o se plantean participar en un proceso. ¿Sí? Entonces, punto... Sí. Perdón. No, adelante. No tiene por qué ser formal, tampoco. Muchas organizaciones no tienen, o actores más que organizaciones, no tienen un mandato formal, ¿no? Porque una comisión de vecinos puede no tener... Ay, perdón, yo no te escucho, Mateo. Ibas a decir lo mismo. Capaz que mi micrófono no es el mejor. Yo lo que pasa es que tengo, a diferencia de Mateo, tengo un micrófono profesional, miren. No, lo mío es amateur. Y además de amateur, es un poco chuminga, disculpen. No, simplemente decir que lo que este mapa de actores, el mandato de las organizaciones no tiene por qué ser un mandato formal, en el sentido de que no todos los actores tienen necesariamente un mandato escrito, formalizado, redactado. Digo porque es una de las cuestiones que uno puede analizar y como decía Leo, y no tiene por qué, pero vale la pena de todas formas
analizar la misión, aunque sea informar que un actor determinado tiene. Sí, porque en función de ese mandato va a ser la respuesta, es probable, ¿no?, que sea la respuesta, ¿no? Porque si ponía el ejemplo de un alcalde, una alcaldesa, el mandato es representar a los vecinos y que puede ser igual al mandato del municipio, de hecho es el que dirige el municipio, la persona que dirige el municipio, pero bueno, el municipio más bien está orientado a prestar un servicio para que los vecinos tengan, bueno, determinada calidad de vida. Entonces, refiere a la razón de ser del actor, que puede ser, como decía Mateo, más formal, menos formal, pero en general hay a nivel de los conjuntos humanos, de las organizaciones, de los actores, algún mandato. Incluso puede ser un actor, puede ser una iglesia en el barrio, ¿no?, que tiene una actividad social también, y el mandato en realidad de la iglesia es evangelizar, ¿no? Pero no va a ser lo que nos interese de esa iglesia en el marco de un proceso de intervención, la evangelización, por más que pueda derivar de ahí algún otro tipo de mandato, también a modo de ejemplo, por pensar en qué actores pueden llegar a estar involucrados en un proceso de intervención. Reitero, esto igual vamos a volver sobre esto, vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a ejemplificarlo con ese ejercicio práctico. De ahí deriva, sobre todo por este listado de problemas percibidos que logramos identificar, un listado, bueno, que dependerá, ¿no?, de cada situación. Nosotros vamos a trabajar sobre un caso práctico que refiere a las dificultades de traslado de las personas en una determinada ciudad y cómo el servicio de transporte público de pasajeros responde bien o mal, y bueno, cuáles son los actores involucrados. Está ahí incluido como actor el sindicato de choferes de esa empresa pública de transporte. Entonces, un problema es, por ejemplo, calles en mal estado, ¿no? Un problema para esa situación es un problema percibido no solo, pero sobre todo por los choferes de los autobuses. Otro problema es el servicio que presta la compañía, inadecuado, inseguro, y bueno, y eso lo ve en general la población. Otro problema es que los choferes son descorteses, que manejan mal, que también hay accidentes frecuentes, problemas percibidos como estado de situación negativo, ¿no? Ahí cuando veamos más concretamente que es un problema, no es la falta de solución, sino que más bien lo definimos, por lo menos ahora teóricamente, como un estado de situación negativo. Entonces, después del análisis de involucrados, vamos al análisis, entonces, de problemas. Para el análisis de involucrados tenemos ese cuadro, ¿no? Vamos a llamarle cuadro de doble entrada, cuadro de involucrados, también matriz, podría ser matriz de involucrados, pero no quiero confundirlo con la matriz de marco lógico y más bien hablar por eso de un cuadro de análisis. Y para el análisis de problemas, lo que hacemos es diagramar lo que se conoce como un árbol de problemas. Y ahí me voy a una página siguiente y dibujo rápidamente, para que lo tengan por lo menos un primer conocimiento. ¿Por qué es un árbol? Porque, bueno, vamos a identificar que tiene un tronco, que es el problema principal, sus raíces, que son las que estoy dibujando ahora, las causas, y sus ramas, que refieren a lo que vamos a ver como los efectos. Entonces, en un árbol de problemas tenemos, por un lado, el problema principal, las causas
de ese problema principal y los efectos. Bueno, acá es clave el análisis anterior, porque del análisis anterior es desde donde identificamos el listado de problemas que después tendremos que ubicar en relaciones de causa y efecto, y lo estoy diciendo de manera muy, muy simple, lo van a tener que leer y, reitero una vez más, lo vamos a ver después concretamente en los hechos cuando lo trabajamos de manera presencial. Lo hacemos con tarjetas, y cada problema es una tarjeta, y acá lo que vamos a hacer es trabajar en algún programa que nos permita entrar, a ver si lo tengo a mano, y poder ubicar en las tarjetas que ya están escritas. No me acuerdo cómo se llamaba, Scrumboard me parece, pero... No. ¿Cómo era el programa que usamos, que ya está diseñada las tarjetas? Scrumboard me parece, pero no importa. Después lo vamos a ver, no se preocupen que vamos a poder compartir y poder hacerlo online, este mismo dibujo, pero con tarjetas para poder ubicar por escrito el problema principal, las causas, que son las raíces del árbol, por qué la desnutrición infantil, por ejemplo, un problema principal puede ser estado nutricional de los niños, o mal estado nutricional, o directamente, como dije antes, desnutrición infantil. ¿Por qué los niños tienen desnutrición? ¿Cuáles son las causas? Bueno, obviamente, podríamos hablar de mala alimentación o de dieta desbalanceada, inadecuada, por ejemplo, ¿no? En un asentamiento la desnutrición podría tener que ver también con focos de contaminación. Que obviamente esta información no la inventamos así como lo estoy tirando ahora a ver qué surge, sino que es parte del análisis anterior, del análisis de involucrados, de la situación problemática sobre la que estamos trabajando, etc. Otra causa de la desnutrición podría ser aguas servidas en vía pública. Bueno, es parte de la contaminación, pero vamos a suponer que la contaminación refiere a residuos domiciliarios tirados en vía pública, y después las aguas servidas como otro foco de contaminación. Eso genera mala nutrición porque, bueno, la falta de alimentación y los contaminantes, los vectores contaminantes generan diarreas y bueno, todo eso produce mala nutrición, lo que genera como efecto la desnutrición. ¿Qué efecto genera? Altas tasas de morbilidad. Y en realidad, bueno, podría generar directamente altas tasas de mortalidad, aunque más bien la mortalidad podría aparecer por encima de la morbilidad. ¿Sí? Esta es un poco la idea esquemática, simple, de lo que supone hacer un análisis de problemas, y eso es concretamente en lo que deriva el análisis de problemas, en ver el relacionamiento entre variables. En definitiva, es un diagrama donde identificamos una variable dependiente, que es el problema principal, variables independientes, que son las causas de ese problema principal, y otras variables dependientes, que son los efectos. ¿Sí? A partir del análisis de problemas pasamos a un análisis de objetivos, que deriva también en un árbol de objetivos.
que tiene las mismas características que el árbol de problemas, de hecho deriva del árbol de problemas, pero el árbol de objetivos refiere a la solución de cada problema. El árbol de problemas lo podríamos ver como el negativo y el árbol de objetivos el positivo. Entonces, traducimos y lo ponemos en otra tarjeta encima del problema: dieta inadecuada o dieta desbalanceada, dieta adecuada o balanceada. La contaminación, ¿cómo lo traducimos en erradicación de basurales? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que en realidad obtener como resultado en términos de lo contrario al problema, ¿no? Aguas servidas en vías públicas, instalación de saneamiento. Esta metodología a ver, no sé si se llama la metodología, pero este ejercicio de usar tarjetas es efectivamente así, se usan tarjetas. A mí me ha tocado participar en algunos casos donde se pide a un grupo de personas que están en el marco de una planificación de un programa, un proyecto, diagnosticar el problema a partir de tarjetas y utilizar esas tarjetas y darlas vuelta. Es un ejercicio que se hace eventualmente para la definición de un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Sí, se utiliza. Yo, de hecho, lo he utilizado en varios procesos que generan permiten además mucha participación, porque cada uno en una tarjeta identifica primero un problema y bueno, después se buscan las soluciones. Yo estoy buscando las tarjetas que utilizamos, a ver si las tengo acá a mano para mostrar, pero no, ya no me acuerdo dónde. Hace tiempo que no. Acá están las tarjetas. Flota vieja, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Ahí se ve una flota vieja, salarios bajos, las tarifas solo cubren el 75% de los costos operativos, mantenimiento inadecuado, jornada prolongada, los choferes conducen mal, los choferes son descorteses, muchos pasajeros heridos, etcétera, accidentes frecuentes, los que le decía antes, ¿no? Un poco el ejercicio que utilizamos de caso modelado para que lo puedan entender bien. Y bueno, y cada tarjeta se va ubicando en esas relaciones de causalidad. El por qué tal cosa, bueno, tal otra, y ahí vamos encontrando estas relaciones que terminan siendo diagramadas en un árbol de estas características. ¿Sí? Reitero, ¿por qué árbol? Porque encontramos el tronco, que es el problema principal, las causas, que son las raíces del problema, y las consecuencias, que son los efectos. Entonces, del árbol de problemas, el árbol de objetivos, traducir cada problema en un objetivo, en una solución, y a partir de ahí, el árbol de objetivos en realidad tiene dos grandes momentos. Uno, el de traducir el negativo en positivo, entonces cada tarjeta planteada como un problema, identificar la solución, y después nos vamos tratando de hilar más fino y de identificar cuáles serían las posibles soluciones, las posibles alternativas de brindar, por ejemplo, una dieta balanceada. ¿Cuáles serían las posibles alternativas para brindar, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, la erradicación, para lograr como resultado la erradicación de los basurales? ¿Cuáles serían, por ejemplo, el listado de acciones para tener un saneamiento adecuado? ¿Sí? Entonces,
la idea de que en ese segundo momento de encontrar alternativas supone salir a buscar información, ¿no? Lo que se conoce como referenciamiento, ¿no? Salir a ver cómo este encadenamiento lógico de hipótesis, cómo esta misma situación o parecida, ¿no? de desnutrición infantil fue resuelta en Tanganica, fue resuelta o en Bella Unión, si estamos en Montevideo, o en Tambores, y si estamos en Quebracho, porque bueno, se dieron situaciones similares sin necesidad de ir a otro país, pero conociendo y teniendo una sistematización de procesos, salir a buscar información, salir a buscar teoría, en general sistematización de experiencias parecidas. Entonces, ahí se abre un abanico para cada medio. Lo que antes era una causa, en términos de objetivos van a ser los medios necesarios para poder alcanzar el resultado. Para cada medio que vamos a plantear, bueno, cuáles son las alternativas de solución. Y es por eso que después de un análisis de objetivos tenemos como consecuencia un análisis de alternativas, porque de todas las alternativas posibles vamos a tener que elegir la mejor, ¿sí? Y para elegir la mejor es que se aplican, lo que voy a ver por este lado, lo que el miércoles que viene, de hecho, vamos a ver cómo los criterios para el análisis, gerencia y evaluación de políticas, programas, proyectos, en función de cuál de las alternativas es más eficaz, consideramos lo que se dice ex ante, antes de haber diseñado el proceso de intervención, imaginamos que es posible de ser más eficaz, más eficiente y más sostenible. Esos tres criterios que desarrollaremos más en profundidad el miércoles que viene. Y esto deriva finalmente en lo que en el manual 42 aparece como la estructura analítica de un proyecto. ¿Sí? Ahí termina la etapa primera. No desesperen, que son 4 y que esta fue la más larga, ya nos quedan solo 3. La segunda quizás supone una explicación también no tan exhaustiva como la primera, y es la etapa de diseño, porque todavía no diseñamos el proceso de intervención, simplemente identificamos una posible solución, y bueno, después de la etapa de diseño deriva, diseñamos y después ejecutamos la etapa de ejecución, y finalmente la etapa de evaluación. Hasta aquí, ¿alguna consulta, algún intercambio, algo que quieran comentar? Profe, ¿cómo La eran etapa de las evaluación. iniciales EAP? ¿Qué significaba? La estructura analítica del proyecto, está en el manual 42. Bien, gracias. ¿Y qué más decían de evaluación? ¿Alguien preguntó por la etapa de evaluación, puede ser? Yo, pero ya está, ya entendí. Dale. Bien, entonces, de nuevo, todo esto está en el manual 42. Valerie, ¿vos mantenés esta pregunta? No, perdón, primero, Juliana no es estructura analítica de un problema, sino que, bueno, como decíamos ahora, estructura analítica de un proyecto. Eso por lo que pusieron ahí. A ver si hay algo más arriba. Puede repetir la sigla, supongo que es la estructura analítica del proyecto.
Y Valerie, ¿no entendiste bien o ya entendiste la diferencia? Lo de la etapa de alternativa, bien. Igual, otra vez, ¿no? Todo esto está en el manual 42 y lo vamos a volver a ver en mayor profundidad más adelante. Pero decíamos, el análisis de objetivos surge de haber traducido el árbol de problemas en objetivos, en soluciones. Hay una primera etapa del árbol de objetivos que supone ver cada problema como una solución. Entonces, lo que aparecía como una tarjeta, como les mostraba en el ejemplo que vamos a ver de Palmira, se llama ejemplo de Palmira, Caminos en mal estado, ¿no? Que lo ponía hoy, lo decía por ahí, como una tarjeta que aparece como un problema. A ver si la encuentro, como tarjeta, más allá de que ya lo dije. Para que lo bichen. Caminos en mal estado. Bueno, ¿cómo lo traduzco? En positivo, caminos. Los dos son caminos en mal estado, perdón. Pero lo traduzco como caminos en buen estado, ¿sí? Hay una primera etapa del proceso del análisis de objetivos que supone traducir lo que intentaba hacer acá, dieta inadecuada. Dieta inadecuada, el objetivo podría ser dieta balanceada. Altos niveles de contaminación o residuos en vía pública, erradicación de residuos erradicados. Aguas servidas en vía pública, saneamiento instalado, por ver algún ejemplo. Estado nutricional de los niños, bueno, en mal estado, mala nutrición de los niños, estado nutricional mejorado, ¿sí? Traduzco, en algún sentido, del negativo, que es el problema, al positivo. Esta es una primera parte del análisis de objetivos. Una segunda parte supone, para cada medio que encontré para solucionar el problema principal, encontrar una serie de actividades o alternativas posibles para alcanzar ese resultado. Entonces, dieta balanceada. Tengo que entregar una dieta balanceada. Tengo que entregar la erradicación de basurales. Tengo que entregar saneamiento construido, implementado. Entonces, para lograr un estado nutricional. Pero para dieta balanceada, ¿qué alternativas puede haber? Para la erradicación de basurales, ¿qué alternativas? Por ejemplo, para erradicar basurales, puedo tener una posibilidad es tener una persona en el basural ahí en un puesto 24 horas, o un grupo de personas que se van rotando, y esa es una posible solución. ¿Qué costo tiene? ¿Eso es eficaz, tener cada 8 horas una persona diferente cuidando el basural o el lugar ese para que no se vuelva a formar un basural? ¿O es más eficaz, más eficiente y más sostenible poner contenedores para que la gente, en vez de tirar en vía pública, ubique la basura en un contenedor, ¿no? Bueno, y hay capaz que un proceso educativo también. Bien, formar, hay como muchas posibilidades, ¿no? Para los procesos de intervención no siempre surgen de manera mecánica, esto de que no es de manera mecánica y lineal, hay varias posibilidades de intervenir sobre un mismo problema con un montón de soluciones. O capaz que reunir a los vecinos y poder gestionar, digamos, y hacerles entender de la importancia de erradicar ese basural para beneficio de la salud y todo lo demás, ¿no? Ahí va, todo eso hay que hacerlo, información, lo que la otra vez decíamos como las estrategias genéricas, ¿no? En los principios, bueno, que lo mostraba Mateo, perdón, pero en esa flecha, ¿no? Que empezaba prácticamente con eso la presentación del miércoles pasado,
de la situación inicial a la situación deseada, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, desarrollo social, etcétera, ¿no? Todos los caminos posibles los abrimos en este momento del análisis de objetivos. Pero por más que me decías que entendiste, para terminar entonces, el análisis de alternativas supone elegir de todos esos caminos posibles, y ojalá tengamos muchos porque así podemos elegir mejor, bueno, cuál es el mejor camino, la mejor alternativa, y selecciono, por eso hay un análisis de alternativas. En las grabaciones que hubieron en el foro está bien claro la asistencia técnica que hace el MIDES y todo lo demás. Ahí queda bien claro. Bien. Seguramente eso es resultado de todo un análisis, ¿no? de varias alternativas que en algún momento se identificaron, y bueno, y haberlo resuelto en un primer momento no significa que hayan quedado para siempre. Es muy probable que ese video que es de hace tiempo atrás, hoy por hoy, la respuesta no sea exactamente esa misma, aunque genéricamente se pueda seguir hablando de asistencia técnica, pero es muy probable que con la evaluación, como está planteado ahí, como etapa final después de un proceso, se haya retroalimentado todo el dispositivo de intervención. Entonces, después del análisis después de la etapa de identificación, que termina con la estructura analítica del proyecto, que la estructura básicamente lo dibujo de nuevo en otra página, supone haber identificado, por un lado, lo que vamos a llamar el propósito del proyecto, que refiere al problema principal y después al objetivo que se obtiene a partir de la traducción del problema en una solución. Supone identificar lo que vamos a ver como los productos o componentes que me van a permitir alcanzar ese propósito, eso que antes denominaba como los medios. Componente 1, componente 2, componente 3, en función de lo que eran las causas del problema principal, y supone poder identificar el objetivo más general, que nosotros le vamos a llamar el fin de un proceso de intervención. ¿Sí? Y acá hay un encadenamiento lógico de hipótesis. Primero, para profundizar más en el detalle. Ay, profe, perdón, acá me perdí. Esto es la estructura analítica del proyecto. Estoy dibujando lo que se considera concretamente la estructura analítica. Entonces, o sea, el fin sería... El fin sería a lo que el proyecto contribuye sustantivamente a alcanzar. En el ejemplo de la desnutrición infantil, mi propósito va a ser lograr, pero después vamos a ver cómo se redacta eso, por ahora digámoslo como estado nutricional de los niños mejorado. Ese va a ser un propósito, como ejemplo, de un proyecto, estado nutricional mejorado, que contribuye a un fin que lo vamos a redactar, por ejemplo, como contribuir... Claro, pero todas estas etapas, ¿no? O sea, el punto de partida, el punto de partida, la etapa de identificación, análisis de problema, ¿eso dónde va? ¿Cómo dónde va? ¿Esto que estoy dibujando ahora? Claro, ¿eso en qué parte iría? Acá, la EAP. La estructura, estaba diciendo, la etapa 1 termina en la estructura analítica del proyecto. Ah, está, ya entendí. Que solo lo mencioné, ahora lo estoy dibujando, que es la EAP. La EAP es la estructura analítica del proyecto y que se compone
de estos 3 niveles, lo que vamos a ver como 3 niveles de objetivos: objetivos de producto, componente, objetivo específico, el propósito, y un objetivo más general, el fin. Esa es la estructura analítica del proyecto. Por ahora teoría, ¿no? Cómo se define, conceptualmente qué es. Después vamos a ver ejemplos concretos y poder construir para un caso particular, para que ustedes puedan además armar sus propios proyectos. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura analítica del proyecto, que es con lo que termina la etapa 1, ¿no? La EAP, la estructura analítica. Y a partir de ahí... Como la idea central o el esqueleto básico del proyecto, luego eso hay que desarrollarlo en la etapa de diseño, pero cuando vos tenés la estructura analítica del proyecto ya tenés lo que será el centro de tu proyecto, tenés definido cuál es el problema, cuáles son los objetivos, cuáles son las alternativas, y en una primera descripción las actividades y los componentes. Claro, todos estos pasos, o sea, todos estos pasos incluyen lo que es la estructura analítica, ¿no? Dan como resultado eso, al final de que das todos estos análisis y llegas a la estructura analítica del proyecto, que después vas a desarrollar en la etapa de diseño. Hay una mano levantada, Catherine Sí, País. Catherine, adelante. Adelante, Catherine. Sí, se me había trancado. No, porque estaba diciendo lo de estado nutricional mejorado que contribuye, y ahí vas a explicar, ejemplificar qué era el fin, y quería anotarlo para que me quede el ejemplo armado. Bárbaro. Gracias. Bien, pero bueno, antes de ir a eso concreto que preguntás, Catherine, de terminar de decir que la etapa 1 termina con el diseño de una estructura analítica del proyecto, que también lo podemos definir como la estrategia de intervención, cuáles van a ser los medios que vamos a utilizar para alcanzar los resultados en esa situación problemática en particular, y a partir de ahí pasamos a la etapa de diseño, que es la que voy a mencionar, pero antes de eso vuelvo entonces a lo que es una estructura analítica del proyecto, que, como estaba diciendo, y ahí respondo a Catherine, supone tener identificados componentes, propósito y fin en mi proceso de intervención. Y como ejemplo de propósito, estado nutricional de los niños del asentamiento de Las Láminas mejorado. Y eso contribuye sustantivamente a disminuir la morbimortalidad infantil. Ese es un ejemplo concreto. ¿A través de qué componentes? Dieta balanceada, erradicación de basurales, saneamiento instalado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la estructura analítica del proyecto y pasamos a la etapa 2, que es la etapa de diseño. Profe, es la 3. Bien, era para saber si estaban atentos. Gracias. Es la etapa, en la numeración que estamos planteando, es la etapa 3. No, en realidad era la 2, porque pusimos 0, 1. Ah, es la 2, es verdad. Sí, gracias. Me haces confundir. No importa el número. No, bueno, pero para seguir una lógica, es la 2. La 0 es la problemática, Pero, la 1... sí, pero la 1 es etapa de identificación de problemas y soluciones, y después viene estructura analítica del proyecto. No, pero no es una etapa. No es una etapa. La estructura analítica es el final de la 1. Bien. La 1 termina la estructura analítica del proyecto. Y sigue la 2, como etapa, es la etapa de diseño. ¿Sí? Gracias. No, a vos. Es la 2, la etapa de diseño. Acá es cuando, en la etapa de diseño, vamos a utilizar nosotros en particular la matriz. Preguntan acá, me piden ejemplos de componentes. Capaz que ahora cuando... Un componente lo definimos, y es bueno ir a la lectura del manual 42,
Pero un componente también se le llama producto. Entregable. Claro. Son entregables, por eso en el lenguaje decíamos entrego. El producto se entrega, son bienes, teóricamente el concepto es que son bienes y servicios que se ponen a disposición de los beneficiarios de un proyecto. Por ejemplo, una policlínica construida y en funcionamiento. Yo a través de un conjunto de actividades entrego, no es que se haga tan así, ¿no? Pero lo digo como en Ahí va. el... Entrego la policlínica. Nosotros sin querer hicimos todo esto en el barrio. ¿En qué barrio? Ay, perdón. No, dale. Yo estaba comentando a mi marido que Ah, no me di cuenta que tenía el micrófono abierto, que sin querer nosotros hicimos todo esto en un barrio. qué bueno. Ahí va. Entonces lo vas a entender más con lo que vos hiciste. La infraestructura, ¿no? Yo hablé de policlínica, pero hay un componente normalmente en los procesos de intervención de entrega de algún tipo de infraestructura, no siempre, pero pues llámese policlínica construida, centro CAIF construido, que normalmente es un espacio, o acondicionado, porque a veces es una casa que ya existe y se acondiciona, esa es parte de un componente del proyecto. Entonces hay una parte, por ejemplo, de infraestructura. Estoy suponiendo, porque no siempre existe la posibilidad de entregar infraestructura. Otra parte puede ser un equipo técnico armado, consolidado, constituido, ¿no? Para un centro CAIF, pensemos en un equipo técnico que trabaja en un centro CAIF, que es más la parte de recursos humanos, de gestión humana. Pensemos también en equipamiento, puede ser otro componente. No es que sean tangibles, pero porque son bienes y servicios, pero el estado nutricional de los niños, que es un propósito, yo no lo puedo entregar como entrego una policlínica, como entrego un equipo técnico en funcionamiento, como entrego el mobiliario, como entrego una dieta balanceada. Todo eso combinado me repercute, genera como efecto mejorar el estado nutricional de los niños. Entonces, ahí hay diferencia entre un objetivo y otro. Uno es efecto del otro y ahí se diferencia entre lo que es, por ejemplo, lo que son los componentes que en un diseño normalmente deberían ser 2 o más, nunca un solo componente es suficiente para alcanzar un propósito y por eso el esquema básico es como el que estamos mostrando en este momento. Normalmente un fin, siempre en esta metodología se hace referencia a un solo propósito, véanlo en la bibliografía, y más de 2 componentes para poder alcanzar ese propósito. Entonces, por ahora, la idea de que los componentes son productos, bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria, a los participantes, a quienes, bueno, en esa situación problemática van a recibir algún tipo de beneficio. ¿Sí? Entonces, la matriz de marco lógico, en la etapa de diseño, sintetiza en un cuadro también de doble entrada todos los elementos que se deberían de considerar a la hora de pensar en un proceso planificado de intervención. Esto de lo que se planteaba en uno de los principios, objetivos claros, alcanzables, metas precisas, o como se decía. Entonces vamos a tener una matriz que sintetiza toda esta información, la matriz de marco lógico, que tiene en su primer columna lo que se denomina el resumen narrativo de objetivos y actividades. ¿Qué vamos a poner acá en el resumen narrativo? Bueno, directamente la información que viene de la etapa anterior, la estructura analítica del proyecto. Con el fin que habíamos identificado, el propósito
los componentes y las actividades. Vean que para cada componente tenemos que identificar sus respectivas actividades, porque esto da, en el diseño da precisión. Para el componente 1, yo tengo un listado de actividades a desarrollar para poder entregar el componente 1. Ahí puse 2, pero no, 2 no creo que sean suficientes, pero a modo de ejemplo. Del 1.1 al 1.n. Después del 2.1 también al 2.n, pero pongo 2 también. Y para entregar el componente 3, lo mismo, 3.1, 3.2, 3.3. Las actividades que son necesarias y suficientes para entregar el componente 3. Por ahora, eso. La segunda columna es la que llamamos la columna de indicadores, que en realidad son metas, pero se les llama, en la bibliografía, aparecen en los manuales como indicadores. En algún caso, indicadores objetivamente verificables. Los indicadores nosotros los definimos como la operacionalización en términos de metas, de cantidad, calidad y tiempo de cada objetivo, de cada fin, del propósito y de cada componente. La operacionalización en términos de cantidad, calidad y tiempo de cada objetivo. Como los componentes son más de uno, voy a poner para cada componente un indicador. Ese indicador va a reflejar, me va a permitir analizar, medir el grado de avance de cada objetivo, del resultado esperado en cada objetivo. Si yo me planteo estado nutricional de los niños mejorado, bueno, es probable que tenga un indicador que me mida eso, si el estado nutricional de los niños ha mejorado o no. En los CAIF, hasta donde yo conocía, que tuve posibilidad de trabajar en uno, en el Cerro, el Casa de la Amistad, bueno, se hacía referencia a la talla, al peso, había medidas como... antropométricas, ¿no? Ahí va, como las medidas antropométricas, que no sabría decirlo ahora en qué medida concretamente, pero hay forma de medir el estado nutricional de los niños, y bueno, hay que buscar cuál es el indicador y plantearlo en términos de metas para poder después valorar el grado de desempeño de esa meta y de ese objetivo. Por ahora, de nuevo eso, después vamos a ver una serie de técnicas. En el manual 42 está bien planteado cómo es que debo de redactar cada indicador. La tercera columna son los medios de verificación. Los medios de verificación refieren a la evidencia, a las fuentes de información. ¿Dónde voy a ir a buscar la información para saber, para poder medir la meta, ese indicador que me propongo? El estado nutricional de los niños lo mido con talla, peso, etc. ¿Dónde está esa información? Bueno, registro de cada niño, ficha de seguimiento de los niños. Por ejemplo, informe de... En general, los medios de verificación refieren a fuentes de información, en algún caso secundario, fuentes de información secundaria que a veces ya están organizadas, creadas por algún organismo, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, que hay fuente de información sobre muchos temas, y hablo de un trabajo vinculado al empleo, bueno, hay datos de desempleo, de actividad, etc. Entonces, el medio de verificación es la fuente de información, no sería el INE solo, sino que, por ejemplo, la encuesta continua de hogares, por ejemplo. ¿Dónde voy a ir a buscar la información para poder medir ese indicador? Y por último, la última columna se le llama la columna de supuestos, que por ahora lo definimos como
las condiciones externas que se deberían dar para que en cada nivel de actividades y objetivos se logre pasar a un nivel de objetivos superior. Esto que hoy al principio decía y definía como la lógica del zigzag, y que está planteado también en el manual 42. La lógica es que yo voy a desarrollar un conjunto de actividades, ¿verdad? Para entregar el componente 1. Lo mismo para entregar el componente 2 y para entregar el componente 3. Pero además se tienen que cumplir con estas condiciones externas. Por ejemplo, si yo digo que en el centro CAIF le doy una dieta balanceada, bueno, en la casa, ¿qué tendría que pasar? Yo, como centro CAIF, no tengo el control directo de lo que pasa en la casa. Entonces, un supuesto en un proceso de intervención con niños de determinada edad y determinada situación, es que en el centro CAIF le logro dar la comida, dieta balanceada, bueno, que en realidad es el componente 1, y además en la casa la familia controlan la alimentación o mantienen un nivel óptimo de ingesta, no sé qué. O incluso algo que no está tan directamente vinculado, pero hay los padres, las familias, acompañan a sus hijos en la limpieza de la dentadura, ¿no? Porque un mal estado del sistema digestivo y, bueno, y en particular de los dientes y de la boca genera también dificultades de alimentación y de comer bien, sano. Entonces me fijo cuáles son las condiciones que se tienen que dar para acompañar el proceso que en el marco de un centro CAIF, por ejemplo. Entonces la lógica teóricamente es desarrollo actividades y además se cumplen con estas condiciones externas, entonces voy a poder entregar los componentes. Entrego los componentes y además se cumplen con estas condiciones externas, entonces voy a poder alcanzar el propósito. Alcanzo el propósito. Perdón, si los supuestos serían los riesgos. Sí. No es que sean exactamente los riesgos, porque los supuestos se escriben, se redactan como las condiciones que se tienen que dar. No como riesgo, sino que como condición positiva. El riesgo que en la casa no hagan un control adecuado del cepillado de los dientes. Ese es el riesgo. El supuesto es que en la casa hacen un control adecuado del cepillado de dientes, porque es la condición que se tiene que dar para que mi proceso de intervención sea exitoso, logre los resultados que pretende alcanzar. Entonces, los supuestos normalmente surgen de un análisis de riesgos, de qué cosas, si no pasan, van a complicar un poco el desarrollo del proyecto, pero se redactan, se enuncian como condiciones positivas, situaciones que se tienen que dar para que el proyecto logre sus resultados. Finalmente, si alcancé el propósito y se cumplen con estas condiciones a nivel del entorno, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a contribuir sustantivamente a alcanzar el fin, porque el fin en el marco de un proyecto no se consigue del todo. La mortalidad infantil, disminuir la mortalidad infantil, no la logro solo con un proyecto, incluso con una política, sino que contribuyo a disminuir la mortalidad infantil. Y después, a este nivel, una vez que contribuí a alcanzar el fin, bueno, se dan lo que se llaman acá los supuestos de sostenibilidad. ¿Qué condiciones se deberían dar para que una vez terminado el proceso de intervención
terminada la ejecución del proyecto, sus resultados se mantengan duraderos en el tiempo. En general, esas condiciones tienen que ver con un rubro en el presupuesto nacional, si es una política pública referida al financiamiento, a que este proyecto después se sigue financiando, a, no sé, a profundizar en alcanzar otros resultados para que, no sé, la tasa de desempleo, la tasa de deserción estudiantil que logré alcanzar en el marco de un proyecto no vuelva al mismo estado en el que había antes de que el proyecto existiera. Entonces hay que ver cuáles serían esas condiciones que se deberían dar una vez finalizado el proyecto para que sus efectos se mantengan duraderos en el tiempo. Esas condiciones a veces también tienen que ver con, bueno, no solo un tema presupuestal, a veces con crear un marco organizacional que permita continuar con el seguimiento de esos resultados. O marco jurídico también. Marco jurídico, una ley. Pide repetir lo de componentes con ejemplos. Más ejemplos de componentes. ¿Quién se anima a decir algún ejemplo de componente en algún proceso de intervención? Igual hay que leer, ¿no? Hoy reiteren que la idea era presentar la teoría y ustedes vayan a leer el manual 42. Porque mi pregunta sería, a quien hace esa pregunta, ¿leíste el manual 42? Y después vamos a ver ejemplos, además de correctos e incorrectos, de componentes, de indicadores, de propósito. ¿Alguien tiene algún ejemplo concreto que pueda dar? Que se anime a ver, a equivocarse igual como para... Lo que dijo hoy de lograr una policlínica, los bienes y servicios que se ponen al servicio de la gente. Puede ser una policlínica, un CAIF. Como infraestructura, ¿no? Como infraestructura. La infraestructura que además es bien tangible, ¿no? Yo entrego infraestructura. No entrego el estado nutricional de los niños mejorados, porque no lo puedo entregar. El estado nutricional del niño mejorado, no. Entrego una serie de bienes y servicios que me dan como resultado un estado nutricional de los niños mejorados. Por ejemplo, profe, puede ser lo que decían, no sé, como la posibilidad que estábamos viendo hoy de, no sé, instalar volquetas por todo el barrio. O sea, eso es algo como concreto. Instalar volqueta en realidad es una actividad, ¿no? Instale la volqueta. Pero el sistema de volquetas es el resultado. Y ese es un componente. Sistema de volquetas instalado. O sistema todo el sistema en sí, o sea, no solo la instalación concreta de las volquetas, sino todo lo que lleva, todo el servicio, por así decirlo. Exacto, todo el servicio. Eso es un componente. Puede ser también la alimentación. Pero no entendí bien. Espera, Janina, adelante. Después Silvia Puede ser también la alimentación escolar, por ejemplo, o sea, si estamos hablando de malnutrición en los niños, o sea, brindar alimentación balanceada. El comedor, pensemos hoy también en las ollas populares, ¿no? ¿A qué responden las ollas populares? A un tema de alimentación, ¿no? No sé, no quiero hablar exactamente de hambre, pero sí, de dificultades de alimentación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son cuál es el servicio concreto que presta una olla popular para lograr alimentar a un conjunto de vecinos, de personas? Es el plato de comida, entonces, y el plato de comida en sí mismo, bueno, es tangible, lo entrego, pero atrás de ese plato en realidad no es solo el plato, es todo un sistema de cocina, ¿no? Y de alimentación, pero también hay una infraestructura, ¿no? Porque yo necesito mesas, necesito ollas, por eso decía,
como algo genérico, no siempre hay algo de infraestructura, el comedor instalado, que bueno, harán uso de un club, de una policlínica, del fondo o del garage de un vecino, de una iglesia, de un local, pero hay infraestructura para lograr tener en funcionamiento una olla popular y como objetivo específico alimentar a los vecinos del barrio. Infraestructura, mobiliario, equipamiento, las mesas, las sillas. De equipamiento. No. ¿Eh? No, porque dicen, ¿sería sinónimo de equipamiento? No, son entregables. No siempre es equipamiento, porque no siempre es tangible, el servicio no siempre es tangible. Puede ser un servicio, como Sí. por ejemplo una nutricionista en una Claro. policlínica. Ahí va, pero la nutricionista es el insumo que tengo para poder entregar la dieta balanceada, que se traduce concretamente en un plato de comida, ¿no? Pero es dieta balanceada lo que entrego. Dieta balanceada es un servicio. Silvia, por ahí, que decías que no entendías. Sí, porque me mareo. Sí. Estoy con el módulo y ahí una compañera mandó lo que dice el módulo, que los componentes son las horas, estudios, servicios y capacitación. Y después dice, se definen como resultados, como obras terminadas. Ahí va. Por ejemplo, el componente no es entregar la policlínica, el componente es el resultado, policlínica instalada y en funcionamiento. Hay toda una forma de redactarlo que, bueno, que es lo que vamos, hoy, de nuevo, estamos como presentándolo y después Es el servicio que se ofrece en funcionamiento, es decir, ofrecer el comedor con la comida. Ahí va, por ejemplo. Sí, no se redactaría de esa manera, pero sí. Sí, ahí va. ¿Cómo dice Mateo? Digo que no se redactaría exactamente de esa manera, sería comedor en funcionamiento o algo por el estilo, pero sí es eso. O, no sé, vecinos capacitados en... Sí, lo traté de como de resumir que entendía la idea, perfecto, no era que lo estaba... No voy a ponerlo así en el parcial, no te preocupes. No, pero no voy a eso, voy a porque en realidad ustedes citaron una parte del texto que habla de que se tienen que presentar como ya obtenidos, digamos, de alguna manera, y tiene que ver con eso, con cómo se redactan. Yo leí una parte que dice, los componentes son las obras de estudio, servicio y capacitación, y después dice, se definen como resultados, obras terminadas. Obras terminadas, así es como se debe redactar. Es así. Por eso, a eso iba. La teoría es esa. Y traducímelo así, a lo cotidiano. A lo cotidiano te lo traduzco en el criollo, ejemplo. claro, lo criollo. Sí, te lo traduzco en el ejemplo y con esto ya terminamos. Porque después sigue la etapa de ejecución que brevemente voy a explicar y de evaluación y ahí terminamos. Pero en el ejemplo de estamos en un asentamiento en Bella Unión, el asentamiento de Las Láminas. Niños que mueren con alta tasa de mortalidad infantil, niños que mueren de hambre, por desnutrición infantil. El proyecto buscaría entonces, para solucionar esa situación problemática, como propósito tendría planteado estado nutricional de los niños del barrio de Las Láminas mejorado. ¿Para qué? Para contribuir a un fin que es contribuir a la disminución de la morbimortalidad infantil. Para lograr entonces el estado nutricional de los niños mejorado, tengo que entregar componentes. ¿Qué componentes entrego? Porque el estado nutricional mejorado no lo puedo entregar directamente. Tengo que entregar bienes y servicios a esa población para lograr ese resultado. El estado nutricional mejorado es un resultado. Claro, por ejemplo, crearía comedores para que la gente pueda efectivamente tener una mejor alimentación. Ahí va. Ese es un componente, que es un componente de infraestructura. El comedor construido y en funcionamiento. Otro componente es el de la dieta.
vamos a este ejemplo, porque ya un CAIF es otro, es lo mismo que un comedor, ¿no? Pero vamos al del comedor. El comedor construido es un componente, es bien físico, entrega un bien, la instalación, el comedor construido. El equipo técnico o humano, no equipo humano, porque no necesariamente tiene que ser técnico, pero toda la parte de servicio, de atención del comedor es otro componente, ¿sí? El equipo constituido, entonces, ¿no? Es otro componente. Toda la parte de la dieta, que para lo cual requiero de un nutricionista o también de productos concretos para la alimentación, dieta balanceada es otro producto, otro componente. Entonces ya tengo 3 componentes. No sé si habría algún otro, pero con esos 3 componentes... No, se ya podría tengo. pensar en capacitación para los Bien, padres. podría pensar en familias capacitadas o informadas para que la dieta, no solo la que reciben en el comedor, que tienen una nutricionista y que sabe cómo hacerlo, sino que además en la casa, cuando no tienen la nutricionista, sepan que el arroz con lenteja da mayores posibilidades de obtener proteínas. Entonces, hay un cuarto componente orientado a capacitar a las personas, a las madres, a los padres, y poder lograr. Eso hace además sostenible el proyecto, porque si solo le doy en el comedor la alimentación y no las capacito, no capacito Profe, Sí. para poner un ejemplo nomás, en Uruguay Crece Contigo, cuando nacen los niños, que te dan como una valijita con una cantidad de productos, información y qué sé yo, hay un manual, diríamos, entre comillas, de cómo criar a un niño, diríamos, sano y saludable. Ese es el componente que decía Mateo de capacitación. ¿Ah? ¿Se entiende, Silvia, con ese ejemplo más concreto? Entregamos... Sí, o sea, entiendo los componentes, que es lo que hay que hacer para que dé resultado, pero la parte de acá que dice se definen como resultados, o sea, acá en el comedor construido tendría que no solamente tenerlo como estructura, sino en funcionamiento. Claro. O sea, el equipo humano también, o sea, trabajando. La dieta balanceada, armada, con los menús que se van a dar en el comedor. Ahí ¿no? va, ahí va. Pero eso está dicho así para diferenciarlo de lo que es una actividad. El comedor construido y en funcionamiento es el resultado de un conjunto de actividades. Yo para eso tuve que conseguir el terreno, tuve que diseñar un proyecto constructivo, ¿no? del comedor, si es que no existía la infraestructura, tuve que contratar una empresa constructora. Todo eso son actividades que terminan en un resultado concreto, el comedor construido y en funcionamiento. A eso refiere esa idea de... Claro, por eso mismo, o sea, el componente implica lo que es el hacer y... No, el hacer es la actividad. El hacer está puesto acá en el esquema que... Esperen que voy en este esquema. No, mejor acá. El hacer... Claro, pero las actividades yo entendí que era como lo que se iba a hacer para poder hacer el componente. Eso, es así. Ahí te expresaste mejor. ¿No? Y entonces el componente lo que incluye es eso, o sea, es efectivamente, o sea, que las actividades, que lo que se planificó se lleve a cabo y funcione. Ahí va. Es el resultado de esas actividades que se traduce, por ejemplo, en un comedor construido y en funcionamiento. Ay, bárbaro, gracias. Pero bueno, reitero, hoy es una primera presentación que vamos a seguir profundizando con la lectura por parte de ustedes y con otros momentos que vamos a seguir trabajando en esto, sobre todo para el segundo parcial, que ustedes tienen que redactar todo esto en un proyecto concreto, que es lo que tienen que entregar. Pero bueno, la segunda etapa, entonces, la etapa de diseño,
matriz de marco lógico. Tienen ahí algunos ejemplos colgados como le mostrábamos hoy al inicio del encuentro. Matriz de marco lógico. Después se ejecuta todas esas actividades. La ejecución supone tener un cronograma de ejecución de actividades. Hay primero un orden lógico de actividades que después se van ejecutando, y se dice que además el proyecto demora lo que demora la ejecución de esas actividades. Esta etapa tiene que ver, la de ejecución, con el inicio y el final. Arranco con la primera actividad, termino con la última actividad de acuerdo al diseño del proceso de intervención que identifiqué en esa matriz de marco lógico. Y después, determinada la ejecución, evalúo resultados. En realidad, más adelante vamos a ver que la evaluación está en todas las etapas. Hay distintos tipos de evaluaciones según la etapa, pero acá cuando hacemos referencia a la evaluación como etapa final, nos referimos sobre todo a lo que es una evaluación de resultados, o evaluación incluso después de haber terminado el proyecto, lo que se llama una evaluación de impacto, que no se hace de inmediato, una vez terminado el proyecto, sino que a veces 2 o 3 años después, para ver el impacto que provocó la ejecución de ese proyecto. Con esto entonces terminamos el encuentro de hoy. Recuerden la recomendación de leer el manual 42 y nos encontramos de nuevo el miércoles que viene para trabajar en particular. Van a tener una presentación disponible, bueno, ya está puesto ahí en esta parte interactiva de las pantallas que ustedes van accediendo encuentro por encuentro, una presentación sobre los criterios para el análisis, gerencia y evaluación de proyectos, de políticas, proyectos y programas, que son estos 3 criterios, y vamos a hacer una serie de ejercicios, en realidad un ejercicio que son 4 casos y que vamos a trabajar en grupos. ¿Sí? Nos encontramos el miércoles que viene de nuevo, entonces. Bueno, nos vemos. Siguen con el foro quienes no hayan podido participar, que va a estar abierto una semana más.